marco legal no existe una terminología legal. Entonces, la terminología también, los términos que se usan también hablan mucho desde la posición en la que uno se pone. Por ejemplo, el doctor hablaba todo el tiempo de la madre, de la madre, de la madre, cuando personalmente he intervenido en mi vida en muchos casos de gestación por sustitución. He hablado con muchas gestantes, porque también yo creo que la interdisciplina es útil. Voy a aprovechar tu pregunta para entender que cada una y cada uno puede hablar desde su lugar, pero acompañemos lo que decimos con fundamento científico. Porque si no acompañamos lo que decimos con fundamento científico, entonces estamos haciendo uso, y para ella hasta a veces mal uso, de lo que estamos aprovechando para decir. En materia de gestación por sustitución existen muchísimos estudios psicológicos realizados en personas que han gestado y en niños y niñas que han nacido de gestación por sustitución. Sin ir más lejos, el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que citaba el doctor del caso Meneson, que no es un niño, son 2 adolescentes, mujeres, que nacieron en Estados Unidos y que en este momento tienen 18 años, si uno las escucha hablar a esas 2 adolescentes, no tienen ningún conflicto jurídico, ni psicológico, ni médico con su madre y con su padre. El único conflicto, de hecho, la cita del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que hace el doctor, no pone de manifiesto la otra parte que dice esa opinión consultiva. Lo relevante del caso es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la primera opinión consultiva que realiza en su historia, todas las demás han sido sentencias, la única opinión consultiva que realiza en su historia es la del caso Meneson en un caso de gestación por sustitución, lo cual pone de manifiesto la relevancia que tiene para el tribunal pronunciarse. Y dice concretamente que no reconocer vínculos legales es contrario al interés superior de las personas, contrario al interés superior del niño o de la niña. Entonces, creo que a mí me encantaría ver fundamentos científicos, lo que, más allá de citar a Hitler y cosas que no me parecen apropiadas en una charla, me parecen, además como judía, que me chocan, o sea, comparar argumentos con lo que pudo o no decir Hitler como una persona con identidad judía me choca, pero lo cierto es que hay mucho material, desde la psicología, desde lo médico, papers científicos que han puesto de manifiesto que no hay conflictos psicológicos. De hecho, hay un centro de investigación muy prestigioso que está ubicado en Cambridge, que la directora del instituto es la doctora Java, que es una licenciada y doctora en psicología, que tiene un instituto específicamente destinado a investigar sobre técnicas de reproducción humana asistida. Entonces, este instituto empezó estudiando a las personas que gestaban, qué efectos psicológicos les generaba esto de... Porque también, por eso volviendo a la terminología, ¿no? Hablamos de madre cuando no queremos renunciar a que las personas necesariamente, cuando tenemos útero, tenemos que gestar, tenemos que maternar, tenemos que ser madres suficientemente buenas, y lo que significa eso para las mujeres, ¿no? El hecho de estar catalogadas o no en esto de madres suficientemente buenas, o utilizar terminologías como la que utilizaba el doctor que hablaba de menor. En derecho no hablamos más de menor. Hablar de menor es cosificar a las personas. Entonces, no queremos cosificar, pero por otro lado usamos terminología que cosifica. Entonces, ¿Por qué menor es cosificar? Porque hace mucho tiempo, desde la Convención de los Derechos del Niño, que ya tiene, este año cumple 30 años, se entiende que hablar de mayor y menor es poner a la niñez en una situación de inferioridad, cuando la niñez es igualmente sujeta a derechos como lo somos las personas adultas. Entonces, es una cuestión terminológica, yendo a la pregunta... ¿Cómo se llama el menor? Niño, niña o adolescente. No existe más la terminología menor en el ámbito jurídico. Hablar de menor es cosificante, es hacer de la infancia un objeto. ¿A los mayores no se le dice mayores tampoco? No, se habla de personas adultas, de personas mayores de edad, si querés hablar de menores de edad o mayores de edad, pero no es menores o mayores. O sea, es haciendo referencia a lo terminológico. Entonces, este centro de investigación que está ubicado en Cambridge, que es un centro muy prestigioso, en principio empezó estudiando a las personas que gestaban y advirtió que no había ningún tipo de este vínculo, que esto de maternar, y que las personas tenemos claro lo que estamos haciendo y si lo hacemos...
Sí, ahora termino la idea y yo no coordino, pero déjame que termine la idea, ¿sí? Luego empezaron a estudiar en este centro, en segundo lugar avanzaron y estudiaron a los hijos o las hijas que tenía la persona que gestaba y vieron si en definitiva los hijos o las hijas, de verdad, o sea, no los que está gestando, que no son hijos o hijas, les generaba algún tipo de repercusión ver que su madre estaba gestando y que luego se desprendía, o la terminología que podamos utilizar, esto ¿Lo hacen como un trabajo? Depende de dónde, ¿no? O sea, también en este abanico enorme internacional que hay muchas opciones de legislación. Yo no traje, pero también eran 20 minutos y quise hacer como un planteo, no un desarrollo. Empezaban a estudiar a los hijos y a las hijas y advirtieron que con información y con un abordaje no había ningún tipo de... Es más, los niños o las niñas lo tomaban con bastante espontaneidad, no me gusta la palabra naturalidad, con bastante espontaneidad, entender que su mamá estaba gestando y de hecho yo he hablado con muchos niños y con muchas niñas cuyas madres están gestando para otras personas y efectivamente con debida información no se presenta ningún conflicto. Y además, luego, con el correr del tiempo, pudieron empezar a investigar a los niños o a las niñas que nacían por gestación por sustitución y advirtieron que tampoco existía ningún conflicto psicológico. Por ahí, la única diferencia que sí advertían de estos niños o niñas que habían nacido por gestación por sustitución respecto de otros es mayor apertura. Apertura, o sea, una ¿Qué edad se mayor... charló con esos niños? Se hizo estudios en distintas edades, a los 2, a los 4, a los 6, a los 8, a los 10. De hecho, a los 18, 20, 22, 24 las adolescentes Meneson tienen 18 años. Les invito para que también, qué sé yo, como para... Hay videos de las adolescentes Meneson, que ya no son adolescentes, tienen 18 años, colgados en distintas webs, donde ellas relatan y dicen, no podemos entender que nuestra madre, que siendo nuestra madre así 18 años, no es nuestra madre. O sea, no podemos entender cuál es el conflicto que tienen ustedes con nuestra... Exacto. Mira, el ejemplo más antiguo es el de la Biblia. Sara y Agar Agar era la esclava y Sara era... Y Agar gestó para Sara porque Sara no podía hacerlo. Okay. El ejemplo más antiguo, si querés. Desde esa época se hace gestación por sustitución. Pero ese caso es un mito y no puede ser investigado. Quiero saber qué casos 18 años mínimo. pueden someterse a una investigación. Claro, tiene que ver. En Argentina la gestación por sustitución se hizo siempre de distintas maneras. Liliana también puede acompañarme con datos. En Argentina se hacía y se hacía mal, porque ¿cómo se hacía? Y se hizo siempre así, que tenemos conocimiento jurídico de esto. Lo que sucedía era, yo vivo acá en Buenos Aires, no puedo tener un hijo, no puedo tener una hija, estoy casada con un varón, supongamos, me voy a Corrientes, a Chaco, a Misiones, voy, varón, reconozco un niño o una niña que acaba de nacer allá, como para el reconocimiento no le pedían ningún otro dato, con ese reconocimiento yo era padre, me traía el niño, llegaba acá, ay, la madre no te... La mujer, esposa de ese señor, hacía una adopción de integración y es una gestación por sustitución del subdesarrollo, totalmente violatoria de derechos, violatoria de la identidad, etc. Perdón, no es lo mismo porque no hay... distinto. Hablemos de la tecnología. Bueno, hablemos de que se acordaba con esa mujer, mira, quédate embarazada, nosotros venimos y hacemos esto, eso también se hacía, A ver, más allá del óvulo no. Vamos a parar un poquito. O sea, yo creo que la... Creo que la cuestión, ahora te escucho, la cuestión tiene que ver más que nada con el uso de tecnología, o sea, con la fecundación in vitro, con todo lo que tiene que ver la tecnología. A partir de ahí, ¿desde cuándo se hace? Es decir, esto En la década de del 90 más o menos. 90 más o menos.
Esa sería una respuesta aproximada. Soy la única que tiene una postura. No, yo también tengo una postura. No, pero la sí mujer gestante entonces decide gestar. Y eso es no cosificar. Si yo pudiera gestar y vos no pudieras, y yo te presto. Entonces yo estoy decidiendo sobre mi cuerpo, decidiendo gestar. Y eso no es cosificar, todo lo No contrario, es es lo más cosificar. humano que uno puede hacer. Eso. Estoy de acuerdo. Sí. Y estaría buenísimo que alguien de este siglo hubiese traído a mis 2 hijos adolescentes y se asombrarían de escuchar lo que esta nueva generación piensa de estos temas. Deberían escucharlos, deberíamos invitarlos a la próxima reunión. Y lo que ella cuenta que se hacía, que se hizo toda la vida, como el aborto, que no es ninguna novedad y que nadie va a decidir con una ley si se hace o no se deja de hacer, se hace en los... yo soy partera y trabajo en un hospital de Cava y hemos visto mujeres que vienen a parir con este tema ya resuelto. Aparece de golpe un hombre que no se sabe bien quién es y que nos damos cuenta que esto está planteado desde el vamos. No es que a partir de una legislación las cosas van a suceder de otra manera. Me encanta lo que decís, o sea, yo en realidad justamente antes de esta charla hablé con mi hija, porque ella es obvio millennial, no digo, bueno, ¿qué cosas hay en tu cabeza en relación a esto? ¿No es cierto? Lo que no quiere decir que yo piense en mí lo mismo que... Y lo que a ella le inquieta es la banalización de lo femenino. Muchísimo. Lo femenino no existe. Bueno, por favor, dejemos de lo biológico femenino. Estereotipar a lo femenino. Bueno, si no existiera, no habría varones que son transexuales y desean ser mujer. No, esto es así. Por eso no existe. Por eso no existe. La cama. A ver, lo femenino y lo masculino son conceptos que tienen que ver con roles que se cumplen en la sociedad. Digamos que esos roles han existido, claro, pero esos roles han existido, existen y existirán siempre. Lo que pasa es que lo que cambia es a quién se atribuyen esos roles. Pero cuando hablamos de maternidad, hay una gran deconstrucción de esos roles. Bueno, eso es lo que estamos avanzando diciendo, hay que ver. Está bárbaro. No asocian lo maternal, con el aro, ni con el pelo, ni con una función, ni con un rol, ni con un nombre, ni con está todo. No hablamos de madres suficientemente bien, buenas, estamos en una época donde los millennials tal vez están cambiando su visión sobre los roles. Y los todo un montón de la sociedad que no cambia su visión sobre los roles y que sigue pensando que hay roles para las mujeres y roles para los hombres. No, pero es que no hablo del rol, o sea, hay algo que es indefectible y es que solamente quien tiene útero puede gestar. Yo lo que digo es que... Hoy no. Bueno. Hoy no. Respondiendo a la pregunta que me hacía, yo creo que es mucho más cosificante para una persona hablarle de que tiene que ejercer un rol materno y que tiene que ser una madre suficientemente buena y que tiene que maternar y que tiene que todo esto, que dejarle decidir libremente lo que puede hacer. Para mí cosifica estereotiparla en esa maternidad, cuando en definitiva la maternidad será deseada o no será, y esto también se asocia con él. Es muy interesante tu pregunta y de hecho es una de las razones por las cuales también entendemos que necesitamos un marco legal para garantizarle a esa persona que van a hacer la identidad, la afiliación, etc. Y además, mira, hubo un caso muy paradigmático en Panamá de una persona que dio a luz, como en Panamá no había marco legal, dio a luz a un niño con severas discapacidades. Quienes le habían pedido que geste, dijeron así no, como no había marco legal, dijeron me puedo borrar, y la persona que gestó se murió en el parto
y el marido de la persona que gestó se quedó a cargo de una persona con severas discapacidades. Entonces, los marcos legales también sirven para que nadie pueda sacar los pies del plato cuando se ha comprometido a determinadas cosas. Esa es la idea todo del marco contemplar. legal. El marco legal, la idea es contemplar y proteger a todas las partes que están involucradas, ¿no? Entonces, si yo me comprometo, entonces, una vez que yo provoqué el embarazo de una persona porque quise, entonces luego, a ver, si luego la persona que está gestando quiere abortar, no quiere abortar, decisión de la persona que gesta. En eso, quienes recurrieron a la gestación por sustituir no pueden contar. Ahora, si la persona que está gestando una persona y se advierte en el 5º o 6º mes de embarazo que tiene una severa discapacidad y esa persona no quiere abortar, las personas que recurrieron a la gestación por sustituir se hacen cargo y no pueden. O sea, son los riesgos que también uno asume y por eso necesitamos un marco legal, ¿sí? Y eso es... A ver, acá había una pregunta. Sí, lo del marco legal me parece que está claro. Me parece que lo que no está claro, por lo menos hay discusión, es en la práctica. Lo del marco legal, una vez aceptada la práctica, obviamente hay que encontrar un marco legal que la regule para evitar este tipo de abusos, como no quiero más a este niño porque la gente se ocupa de él. Entonces, pero me parece que el problema más que nada aquí es aceptar, es decir, coincidir en relación con la práctica, me parece. Por ahí había una... Yo creo que la gestación por sustitución pone en tela de juicio algo que es sagrado, que es la maternidad. Entonces, al poner en tela de juicio eso, hay que superar esa barrera ideológica en entender que quien gesta y da luz no es madre, que eso es una ruptura enorme. Es una ruptura enorme desde muchas ciencias, incluso desde el derecho. Si hay alguien más, abogado, además de Liliana acá, o sea, podemos saber que en el derecho hay una regla que viene desde el derecho romano que dice la maternidad es siempre cierta. Exacto, eso no me animé a decirlo en latín porque era como, estoy a favor del lenguaje claro, digamos, pero entonces incluso desde el derecho tuvimos que romper eso. Y eso genera a partir de ahí un montón de cuestiones. Después está de que si la persona que gesta se arrepiente, de que si la persona que gesta puede aportar sus óvulos, de que si quienes recurren a la gestación por sustitución necesariamente tiene que aportar alguna de esas personas material genético, que hasta qué momento puede la persona que gesta abortar, si podría hacerlo. O sea, hay un montón de matices. La gestación por sustitución es una figura compleja. Nadie lo descarta, porque estar gestando para otra persona es complejo. Hay un montón de vicisitudes que se pueden presentar. Yo en este momento, en Mendoza, estoy interviniendo en 7 casos de gestación por sustitución, los que estoy dictaminando, pues yo formo parte, trabajo en la corte y dictamino por la oficina en la que trabajo. Y estoy acompañando a los distintos jueces o juezas que están interviniendo en los casos. Todos son diferentes, todos son con sus propias situaciones. Ahora, en todos los casos, yo he hablado con la persona que gesta, me he entrevistado, incluso me he entrevistado con esas una vez que han dado a luz. Entonces también me parece que en lugar de sacralizar tanto la maternidad, pongamos un poco los pies en el barro y empecemos a tener contacto con las situaciones diarias de personas que están recurriendo y hablemos con las mujeres que están gestando. Comparto plenamente su apreciación, vuelvo a reiterar que es complejo. Cuando yo describía los 40 casos de Argentina, ponía que no siempre es una persona desconocida, en un número casi proporcionalmente igual, se trata de parientes, de amigos o de personas cercanas, ¿no? O sea, ahora, yendo concretamente a lo que usted puntualiza, de que se trata de una persona que tiene una necesidad económica, yo voy a decir algunas cosas que me parece que podemos poner sobre la mesa para debatir. Tener una necesidad económica no significa no poder tomar una decisión autónoma. Entonces, yo creo que
yo me pongo en una posición muy tuteladora si entiendo que porque la persona tiene una necesidad económica no puede decidir autónomamente. A veces es mucho más difícil decidir autónomamente cuando quien me pide gestar es mi hermana y yo la veo cada día padecer que no puede acceder a su deseo o a su derecho a formar una familia y me veo mucho más presionada en mi posibilidad de decidir que si es una necesidad económica, ¿no? Entonces, no tutelemos la pobreza, porque si no estamos... Lo estoy poniendo sobre la mesa, no estoy diciendo que lo hacemos, estoy poniendo las cosas sobre la mesa. Y se me fue la otra idea, y la otra idea es, si pueden existir entonces situaciones en las que la interseccionalidad de diferentes causas hacen que pueda encontrar personas en una situación de vulnerabilidad que me pueda ver o me pueda llevar a que haya una afectación de la voluntad. Entonces mucho más necesito un marco legal. Porque si no, las estoy dejando en esa misma situación, sin un marco legal que las proteja, sin una ley que les permita reclamar algo luego, si quisieran. Entonces, esto es lo que voy. O sea, incluso la misma situación de vulnerabilidad me demanda ley. No, mira, el marco legal ya dice que todas las personas somos capaces, por suerte, sí, por suerte. Entonces, ya está. Nuestra ley de salud mental desde hace 10 años, nuestro Código Civil, nuestra Convención de Derechos de la Persona, nos dice que todas las personas somos capaces, por suerte. No sé si querés generar... Pero cuando vos sos un cuerpo subrogante, por decirlo de alguna forma, no sé, si fuera legal y hubiera agencias de subrogación, no se hace una entrevista previa y un estudio. Se demandan además requisitos, exactamente, por ejemplo, que ya tenga un hijo propio o que tenga condiciones de salud que la habiliten para poder gestar sin riesgo, etcétera, etcétera. Se prevé, depende. No, la autorización marital, por suerte, la derogamos hace mucho. No, pero en esa situación... No, tampoco. Bueno, por lo menos yo escuché que en muchos lugares eso... Existía en algunas legislaciones de algunos países, pero por suerte ya no se estila esto de que el marido tenga que autorizar a que nos liguemos las trompas, a que... Ya no, por suerte, no. Por suerte el cuerpo es nuestro y nosotros decidimos, aunque estemos cansadas. Quería agradecer y destacar el espacio que han dado y agradecer a ustedes por cada uno exponerse en sus ideas, siempre a riesgo de que hay gran parte que puede estar de acuerdo y gran parte de que no. Son temas muy sensibles. Yo también estoy como todos formateados del siglo pasado. Algunos tenemos un formato con DOS y COBOL y otros tenemos Windows. A todos nos cuesta. Creo que está bueno que todos nos vayamos con un torbellino en la cabeza. Yo me voy con un torbellino en la cabeza. Me parece que es una oportunidad visibilizar a través de la ley cuestiones que vienen desde hace mucho tiempo. Me parece que hay cuestiones que se visibilizan de la necesidad y la importancia. Hemos logrado en la Argentina la ley de matrimonio igualitario y como consecuencia me parece que estas cuestiones hay que plantearlas porque pueden ayudar a estas familias nuevas que tenemos, la mirada nueva de la nueva sociedad que tenemos. O sea, es muy importante la mirada jurídica por los derechos y por la protección. O sea, acá hay una serie de cuestiones que la sociedad viene cambiando. Esta es la nueva sociedad que tenemos. Bueno, como vemos, esto es un problema complejo. Yo sí dejaría planteado algo a Eleonora, se lo dejo planteado, que es la cuestión de la autonomía. Esa yo creo que es una de las cuestiones más graves en este caso, en estos casos, porque justamente por lo que vos decías, Liliana, las costumbres están cambiando y como que nos llevan puestos, ¿no? Y entonces muchas veces esas costumbres que están cambiando, como siempre, o sea, las costumbres que están cambiando generan conductas
que uno hasta qué punto se preguntaría son autónomas, sobre todo cuando pueden generar, como planteaba la señora, modos de dominio sobre los otros, ¿no? Es decir, yo no sé hasta qué punto, por muchos casos que se han planteado, y uno viendo cómo, no conozco a fondo el tema, lo reconozco, pero cómo se plantean los contratos y, digamos, lo que se hace en muchos casos, si realmente esto tiene que ver con la autonomía o no es un modo más de sujeción de la mujer. Es decir, yo quiero agregar una cosita, si me permitís, María Luisa. Esa es la reflexión que yo tengo, como para que lo discutamos en otro momento, en todo caso. Lo que pasa es que, a ver si podemos meter un bocadillo que no nos dejaron tanto hablar, porque entre lo jurídico nos pasaron por arriba, y voy a tomar el concepto de autonomía desde una visión de la bioética, pero yo tengo de la bioética tal vez otra visión que complementa el tema de autonomía, que es libertad y responsabilidad, que es otra forma de ver esa forma de autonomía y que conlleva un montón de cuestiones personales para poder aceptarlo. E incluso, si uno quisiera hablar de autonomía, cuando uno hace un análisis de la situación en particular, no te olvides que también tenemos otros principios, por eso la no maleficencia, y la maleficencia es obligatoria. Entonces yo, hasta que no esté seguro de que al niño que está gestando y a la madre que prestó su útero para gestar, no le voy a afectar en el momento de eso y hacia futuro, yo no estoy de acuerdo, porque yo no estoy seguro de no hacerle algo que es maleficente, contrario, por más que automáticamente uno diga yo quiero hacer esto. Porque yo no estoy seguro si biológicamente y psicológicamente no voy a tener alguna afectación con esto, por más que la doctora haya citado en los trabajos de la Universidad de Cambridge y el grupo S, que tampoco es que esté publicado por todos lados, no es que yo... Bueno, está bien. Bueno, perfecto. Bueno, voy a agregar mi bocadillo. Por lo tanto, yo sí, entre una corriente, entre una postura bioética basada en la autonomía exclusivamente y la acción que puede tener en una acción no maleficente, en este caso, siguiendo a Adela Cartina, bioeticista española, que creo que todos los que hacemos bioética la conocemos, yo no haría una acción si no estoy seguro de que tenga un efecto de esto. Y la verdad que no tengo pruebas concretas de que desde el punto de vista psicológico o desde el punto de vista biológico voy a afectar. Yo quiero decir algo, yo soy médica psiquiatra y la verdad disiento en muchas de las posturas que se presentan como la opinión médica de la mesa. Me parece que desde la medicina trabajamos con los datos de la medicina basada en la evidencia y hay un cuerpo digamos, teórico publicado en relación, sobre todo consecuencias psicológicas en los chicos que han nacido luego de fertilización asistida y se va generando un nuevo cuerpo teórico a partir de lo que es la gestación por sustitución. Entonces, como médica, yo siento que la postura suya, bueno, no me representa. Quiero decir que también diciendo hay otras posturas, digamos, porque me parece importante que, o sea, sí hay un cuerpo teórico de evidencia, por ahí no es suficiente para que usted constituya su opinión personal sobre eso, pero hay mucha evidencia que respalda que no hay consecuencias severas en estos niños. Y es importante, no sé, me parece importante decirlo porque es mi opinión también. Y hay consecuencias severas, perdón, en niños concebidos naturalmente. Muy severas. Ninguna duda. Gracias. Perdón, no es para mí. Que vacía el vaso y en esto no puedo dejar de apreciar como un intento de no dejar decidir al otro con argumentos de qué mal le va a hacer a ese niño cuando hay niños que los padres desaparecen y no tienen con quién identificarse, concebidos naturalmente, ¿no? Entonces, bueno, pero son cosas distintas. Igual la circunstancia de concepción también tiene que ver con el crecimiento personal de la persona. Por más que la doctora no esté de acuerdo, porque digamos, a título personal tengo un montón de casos que puedo contarte. La maternidad por sustitución no empeora, eso es lo que quiero decir. Hay situaciones naturales que son mucho peores, eso es lo que quiero señalar. Quiero decir algo en relación al tema de la autonomía, que digamos, todos los que trabajan en bioética saben que hay una formalidad que se llama consentimiento informado. Y digo una formalidad porque en realidad
aun cuando la persona que esté involucrada en el procedimiento que sea reciba abundante información, nunca está realmente informada, o sea, nunca sabe tanto como o bien las personas que llevan a cabo el procedimiento, o sea, es como si yo dijera las implicancias hormonales y bioquímicas que se trascienden en el cuerpo de la persona gestante, que explicó el doctor recién. ¿Son informadas las personas que van a gestar de estas implicancias? No, en general no son informadas porque... La pregunta primero es si existen, porque está la otra biblioteca. Igual que no haya un daño, porque si el doctor necesita seguro que no va a haber un daño para hacer algo, no puede ni salir de acá hoy. En realidad... Claro, yo creo que... O sea, la cuestión por eso la cuestión de consentimiento informado es una cuestión clave. Depende, que hay que discutirla. Yo creo que también depende de dónde una se ubica. Yo voy a decir una frase, una cosa muy cortita, que entiendo que llevaría un debate una tarde entera, pero yo como mujer sí feminista, nunca puedo partir de que las mujeres no tenemos capacidad para decidir, o que no podemos consentir libremente, o que no podemos tomar una decisión suficientemente autónoma. Yo estoy harta de que a las mujeres nos tutelen, nos paternalicen y nos digan qué podemos o qué no podemos hacer. Estoy cansada. Entonces, ya lo sé, pero las mujeres hemos vivido en la historia una historia de paternalismo, tutelarismo y etcétera, mucho más que los varones. Entonces, y esto de maternar, el maternar ha sido el fundamento del patriarcado. El entender que las mujeres nacimos y fuimos concebidas para maternar es el fundamento del patriarcado. Entonces, si realmente queremos deconstruir una sociedad y llegar a una sociedad sin, por ejemplo, violencia de género, dejemos de entender que las mujeres hemos sido creadas a imagen y semejanza de Dios para tener hijos y criarlos y amarlos como... No, tenemos otros destinos, podemos decidir libremente y es la idea de que nos dejen hacerlo. Todo eso estamos de acuerdo. La única cuestión... Entonces no pongo en tela de juicio si puede o no. No, la única cuestión es que me interroga es que una persona, o sea, bueno, libremente se presta a gestar para otro. ¿Cómo? Decide. No tiene ninguna consecuencia. Y mira, bueno, esto es lo que yo cuestiono. Volvemos al inicio, entonces o sea, estamos banalizando algo que es trascendente. Esa pregunta... Está clase social, esa es una variable que no se puede dejar de lado. La clase social del gestante no se puede dejar de lado. Ay, perdón. Bueno, me gustaría saber que vos ubiques tus casos en clases sociales. Analicé esa variable, atravesanos con esa variable. Ponele que sea gente humilde, ¿qué tiene que ver? ¿Quieren que sea rico? ¿Quieren que sea rico? Piénsenlo. Bueno, entonces solamente las personas con una clase social alta pueden decidir. Las pobres la autonomía de la mujer, pero creo que está atravesado el feminismo por la clase. No, pero bueno, yo diría... En todo caso, organizamos una segunda. Quedan muchas preguntas picantes. ¿O quieren charlar? Bueno, cerramos. Bueno, muy bien. Les agradecemos a la